Saludos, apreciados hermanos y amigos. Bendigo al Señor por darme este privilegio de estar una vez más con ustedes y compartir la palabra del Señor. En esta hora deseo llegar a todos ustedes con el mensaje titulado Un gran amanecer. Y para ello deseo que vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, desde el verso número 15 en adelante, que dice: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En esta corta porción que hemos leído, van a haber dos contrastes. Se va a hablar de las tinieblas, pero también se va a hablar de una gran luz. Y permítame decirle en estos momentos, apreciados oyentes, que las tinieblas van a describir a aquellas personas que se encuentran sin fe, sin Dios, sin esperanza, es decir, aquellas personas que no son salvas por el hecho de no haber tenido un encuentro con Jesucristo. Ahora, la Escritura nos va a revelar aquí, bajo esta metáfora, la triste condición en la que se encuentran aquellos que están sin Cristo reinando en su corazón. La Escritura menciona aquí las tinieblas, a ese pueblo asentado en tinieblas. Y permítame decirle que las tinieblas en la Biblia significan muchas cosas. En primer lugar, las tinieblas significan ignorancia. Ignorancia en cuestiones espirituales, ignorancia con relación a Dios, con relación al plan salvífico que Dios estableció al enviarnos a su amado Hijo Cristo Jesús para morir por nosotros en la cruz. Hay mucha ignorancia, y ese es el gran contraste que existe entre el mundo en el que hoy vivimos y la revelación que Jesucristo nos trae a través de su muerte en la cruz. Ciertamente hoy es un mundo lleno de avances científicos, avances tecnológicos, pero a pesar de todo el progreso en la ciencia, la Escritura menciona que el estado en el que el hombre vive es un estado de ignorancia. Para seguir la metáfora que aparece aquí en esta porción, el mundo está sumergido en las más densas tinieblas por la ignorancia espiritual que hay en sus vidas. Pero también las tinieblas en las Escrituras son sinónimo de esclavitud. Sí, obviamente, porque el no tener conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero, del sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, como dice Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El ser humano se encuentra producto de vivir en tinieblas, en una total esclavitud. La Biblia menciona que el ser humano es esclavo de sus deseos, de sus concupiscencias, es decir, es esclavo del pecado, pero también pesa sobre él una mayor esclavitud: Satanás. Satanás está esclavizando a todas las personas que no han rendido su vida a Cristo. Pero también permítame decirle que tinieblas en las Escrituras no solamente es sinónimo de ignorancia, es sinónimo de esclavitud, sino que también las tinieblas es un estado de peligro. La Biblia menciona aquí, permítame leerlo una vez más, este capítulo 4 de Mateo, en el verso 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, una gran luz resplandeció sobre ellos.
La tercera característica de las tinieblas es que aquellas personas que viven en tinieblas, que viven en pecado, que viven sin Dios, que viven sin fe, que viven sin esperanza, están cómodamente en una región de sombra y de muerte. Es decir, el estar sin Cristo implica vivir en peligro. Sí, porque se está desprovisto de la gracia, se está desprovisto del amor de Dios. Más bien, la ira de Dios está sobre aquellas personas que viven en sombra de muerte. Pero también la Escritura menciona que una persona que está en una región de sombra y de muerte es una persona que está en incapacidad, en la incapacidad de poder ver la luz, pues está viviendo en una región de sombra y de muerte. Ahora, ¿cuál es la solución para la situación en la que el ser humano, en la triste condición en la que el ser humano se encuentra? La Biblia dice que la solución es la luz. Sí, la gran luz que menciona aquí este pasaje, ¿verdad? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas, también dice, vio gran luz. Ahora, ¿quién es esa gran luz? Hay una sola luz que alumbra a todo ser humano. Lo dice claramente el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice que Juan el Bautista, al ser interrogado, Juan el Bautista testificó que él no era la luz, sino que para dar testimonio de la luz, él había sido enviado, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién es esa luz? Esa gran luz. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan el Bautista, no es María, no es la religión. Esa gran luz, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como las tinieblas nos hablan de vivir sin Cristo, de ignorancia, de esclavitud, de peligro, de incapacidad. La luz también nos enseña muchas cosas. La luz nos habla de conocimiento. Y Jesús es aquel que viene a darnos todo el conocimiento de Dios. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Reitero, no es ningún santo, no es ningún sacerdote, no es de ningún papa, es solamente una persona, Jesús. Jesús es aquel que nos imparte el conocimiento de Dios el Padre. Nadie va al Padre si no es a través de la persona de Jesús. La luz entonces nos habla de conocimiento, la luz nos habla también de libertad. Si el Hijo del Hombre nos libertare, dice la Escritura, seremos verdaderamente libres. Pero también la luz nos habla de seguridad. Sí, porque no es lo mismo caminar en tinieblas que caminar en luz. La luz nos habla de capacidad, de la capacidad para poder conocer a Dios, de la capacidad para poder acercarnos a Dios confiadamente a través de la luz que nos lleva hacia Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados amigos, es el momento de reflexionar y de reconocer el triste estado en el que se encuentra por vivir lejos de Dios. Usted se encuentra en una región de sombra y de muerte. Usted se encuentra incapacitado, usted se encuentra en ignorancia, usted se encuentra esclavo
Es el momento de cambiar de situación. Y la única persona que puede cambiar ese estado de muerte, de oscuridad, de tinieblas, es Jesucristo. Venga a Él, reconózcalo como su Señor, como su amo, como su Rey, como el dueño absoluto de su vida. Entréguese a Él, ríndase incondicionalmente a Jesús. Le invito a que ore conmigo y diga: Señor Jesús, mi vida es una vida de tinieblas, producto del pecado, producto de la ignorancia, producto de la esclavitud a la que estoy sujeto. Pero en esta hora he escuchado tu palabra y tu palabra dice que aquella luz verdadera vino para alumbrarme. Esa luz eres tú, y te pido en esta hora que saques la ignorancia que hay en mi vida, que rompas las cadenas que me atan, que me des vida a cambio de esta muerte que tengo por vivir sin ti, vivir sin Dios, vivir sin fe. Te recibo en esta hora como mi amo, como mi Rey. Jesús es el Rey de mi vida. Toma control de todo mi ser. Ya no quiero vivir más haciendo mi propia voluntad. Ahora quiero vivir haciendo tu voluntad y agradándote en todo. Jesús, te recibo hoy como mi Rey y Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted, mi amado amigo, ya hermano en la fe, hizo esta oración, pues escríbanos, llene de alegría nuestro corazón con esa maravillosa decisión. Y le ruego también a usted, mi amado hermano, que ha escuchado esta predicación de la palabra, que sea un colaborador en la extensión del Evangelio, compartiendo esta palabra en su muro, ¿verdad?, en las redes sociales a las que usted tiene, para que de esta forma la palabra del Señor, el nombre de Jesús, corra y sea glorificado. Ayúdeme en eso, por favor, que el Señor le bendecirá. Muchas gracias por su tiempo. Será pues hasta una próxima oportunidad, si nuestro buen Dios así lo permite. Dios los bendiga.